Ahí estamos. Se supone que ya estamos, ya va a empezar esto eh, por nuestro canal de YouTube. Ya estamos en la transmisión en vivo. Pues bienvenidos por ahí los que se vayan conectando. Ahorita vamos a también empezar a mandar mensajitos. ¿Mandé? Sí, ya vi la liga del en vivo. ¿Sale inactiva? A No, ver, ya está, ¿ya estamos? ya está. ¿Ya nos vemos? Sí, Perfecto, entonces sí funciona. Es que estoy empezando a trabajar con OBS. OBS, entonces ya estamos, ya nos escuchamos bien, ¿verdad? Pues muy bien, pues te digo, pues bienvenido a este espacio, querido Máster, que es nuestro canal de Ascensión Multidimensional, donde pues compartimos información sobre sanación, sobre conocimiento espiritual y pues cosas que nos ayuden a ese empoderamiento, ese despertar. Y pues creo que coincidimos en muchas cosas, ya ves que igual nos gusta el RAM, por ejemplo, ¿no? Que para mí es uno de mis maestros eh, guías principales, ujú. ¿no? Que estoy muy de acuerdo con su filosofía y demás. Y pues he seguido algo un poquito ahí en tu página, ya ves que una vez tomamos también un curso contigo, así que tengo la plena confianza de que el conocimiento que transmites está alineado pues con un alto propósito de un despertar espiritual integral, ¿no? Entonces, pues bienvenido querido máster Carlos del Ángel. Gracias por la invitación. ¿Desde dónde nos transmites? A ver, platícanos. Estoy en la ciudad de Guadalajara. ¿En serio? Yo pensaba que todavía estabas acá. No, ya tiene mucho tiempo que no vivo en Ciudad de México. Ah, mira, lo que es el internet lo siente uno como nada. Así es. Muy De bien. repente, si se me va un poquito la voz, les pido disculpas, pero llevo 2 semanas ronco, entonces no dudo que en una de esas me salga un gallo. No, algo hay en el ambiente, ¿eh? Yo creo que, oye, será cierto que están rociando algo en el aire o qué, pero pues como que de 2 semanas para acá a todos nos anda garraspeando, ¿eh? Sí, No ¿verdad? te preocupes. Pues sí, pues mira, te voy platicando un poquito. Este tema de las sectas espirituales, pues ha salido a la luz últimamente porque, pues, en el ambiente de varios compañeros, amigos que estamos, que damos clases de a lo mejor de Chinen Chikun o de algunas también de terapias y demás, pues de repente nos llegan casos de gente que buscando, ¿verdad? Una guía, un despertar o demás, híjole, cayeron en cada cosa que Ujú. dices, wow, ¿no? ¿Cómo es posible haber llegado hasta tal punto? Incluso hemos sabido de casos de, bueno, ya de hasta de abusos sexuales, de manipulación, de también abusos financieros, porque también de repente la gente da todo su dinero y de todo, por una causa o por un líder, ¿no? Claro. Y una de las cosas que yo he estado viendo es que la gente piensa que cuando se escucha de sectas es como, ay, seguro es el Ku Klux Klan y esas cosas raras y aisladas y hacen cosas bien extrañas, pero no nos damos cuenta que ahora ya se está modernizando, o sea, ya hay cosas que pues parecen que no van a ser sectas, pero pues resulta que sí, ¿no? Entonces es el tema de hoy y pues tratar de despertar un poquito a las personas sobre qué hacer, cómo identificarlas y qué opciones tenemos, ¿no? Que en ese sentido yo también confío mucho en las propuestas que tú tienes, en la visión que tú traes, querido máster, para que también nos hables de ello. Mira, aquí en una imagencita puse algunos ejemplos que a mí se me han atravesado, como el sonado caso de Nexim, ¿no? Ahora Joao de Deus, que no sé si supiste que apenas tiene un año de que ya le salieron las demandas a este sanador brasileño, no sé si lo hayas He visto. escuchado algo. Sí. Bueno, aquí tenemos la imagen hasta de su hija que habló de que su papá pues lo consideraba un monstruo la venía abusando desde los 10 años
Y era una comunidad gigante a la que fue incluso Oprah y varios artistas y cosas, a supuestamente sanarse. O también tenemos el caso de Andreas, que está aquí en el documental de Holy Hell, que es uno que podemos ver en Netflix. Y lo que te comentaba, ¿no? Lo más moderno ahora, el coaching coercitivo y cosas. Pero aquí la pregunta es, Master, en tu experiencia, que yo sé que tú has conocido muchas cosas y también te encanta leer y has convivido con muchas personas eh, de distintos ámbitos y experiencias, ¿tú cómo definirías lo que sería una secta y cuáles serían los puntos de alerta, Master, a tener cuidado? Ok, bueno, para empezar, lo que hay que tomar en cuenta sobre todo es saber realmente definirlo. Sin embargo, caemos entre una línea muy delgada de lo que puede ser un grupo motivacional, eh, una religión, alguna escuela de enseñanza o algún grupo de gente. Una secta como tal se define como un grupo de gente que comparte ciertas creencias de orden místico, religioso, supersticioso o algo derivado, pero que una de las características más importantes que tiene una secta es el líder o el núcleo que maneja al grupo de personas. Y más allá de eso, todo lo que se envuelve alrededor, ¿no? La manera en cómo controlan a la gente en diferentes facetas, de diferentes formas, imponiendo un sistema de creencias, homologándolo con todos los integrantes del grupo y sobre todo el cómo se comienza a generar esa conciencia colectiva dentro de ese grupo para formar lo que ya en forma sería una secta. Hay un personaje que se llama Steven Hassan, si no me acuerdo mal. Ujú. Es un estudioso de este tipo de temas. De hecho, a lo largo de muchos años, ha habido muchas personas que se han dedicado a estudiar el tema de las sectas, ¿no? Ha habido muchos documentales y todo, porque siempre el asunto de la fe, el asunto de cómo se puede hacer un grupo de personas a veces tan masivo y que todo esto puede ejecutar un movimiento inclusive hasta social, ¿no? Y que a veces termina de manera fatídica o termina muy mal, ¿no? Tenemos el caso del padre John, ¿no? En este asunto de Waco Jesus, ¿no? Una masacre que hubo ahí de la gente que estaba en el poblado de Johnstown, la secta de la familia Manson, ¿no? Que es otra forma de llevar también de alguna manera un grupo sectario. Luego tenemos, pues no sé, de diversos grupos que uno de los más famosos que han cometido este tipo de cosas, ¿no? Que se han llevado hasta la muerte, de Heaven's Gate, el famoso Heaven's Gate. Entonces, es muy importante darse cuenta que hay una línea muy delgada, aunque para mí, en términos muy pragmáticos, la religión como institución, o sea, como medio de control, es una secta. Es la secta más grande del mundo es el cristianismo. La más útil Porque, aparte. curiosamente comparten el mismo modelo. Y por ejemplo, este señor, el que les decía, Steven Hassan, creó un modelo para identificar los métodos de control que utilizan las sectas, ¿no? Que le llaman BITE en inglés, que sería un acrónimo para decir mordida. Ujú. BITE se traduce como BITE de B de bueno, que es behavior, las formas en cómo controlan el comportamiento. Information, las formas de cómo controlan la información dentro de los grupos. Thought, que es la forma en cómo controlan los pensamientos. Y la parte de emotion o emotional, de cómo controlan las emociones. Entonces, si ustedes lo buscan en internet así, VITE de Ernesto, de Steven Hassan, van a encontrar que hay un modelo que ya tiene una estructura de estudio de cómo las sectas y los líderes sectarios utilizan métodos de control y manipulación mental, emocional, de información y de varias cosas para hacer que la gente comience a enrolarse, a involucrarse de manera más de lleno y comenzar a tener
una sinergia entre ellos, ¿no? Lo curioso aquí es que muchas veces la gente no se da cuenta. Yo creo que una de las razones por las cuales este tipo de grupos ha proliferado en los últimos años, que siempre han existido, o sea, no es nada nuevo, Claro. sin embargo han proliferado muchísimo más, yo creo que son tres factores. El primero es el desorden de fe que hay, ¿no? Actualmente no es un secreto que la Iglesia Católica está pasando por una crisis y en general la mayoría de las religiones están siendo duramente cuestionadas en el ámbito de la fe por sus propios militantes, ¿no? Por la propia gente que practica sus, la forma en cómo llevan la fe, ¿no? De ahí se deriva yo creo que una gran parte de la gente que de repente se empieza a desprender de lo que es el cristianismo católico, los protestantes y todas estas personas que han pertenecido a ciertos grupos. Carajo, yo he conocido personas que han sido católicos, testigos de Jehová, se han metido con evangelistas, se han metido con cristianos de no sé qué, a la iglesia de los no sé qué tantas cosas, y han andado así de uno a otro, ¿no? Y lo mismo también ocurre para los grupos que han llevado el estandarte de la nueva era, ¿no? Por ejemplo, Ujú. diversos grupos grandes o sectas que se han manejado y gente que también se dice ser sanadora, gente que se dice ser chamán, gente que se dice a sí mismo elegido, iluminado, entre muchas otras cosas. Entonces, ese es yo creo que uno de los factores más interesantes, que ha habido una disrupción dentro de la fe en la gente y han estado buscando. ¿Por qué? Porque existe una necesidad muy grande de las personas de creer en algo y de que alguien les diga en qué tienen que creer. No pueden creer por sí mismos, no pueden pensar por sí mismos. Y eso ha derivado a que muchas personas estén buscando por aquí y por allá y entren a este tipo de grupos. Otro de los factores que yo creo que han influenciado mucho este tipo de grupos que han proliferado demasiado también tiene que ver con el venderte la idea de una mejor calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas hace rato uno de los que ahorita se ha sonado más, que es la secta Nixium, que ellos empezaron como un multinivel de coaching coercitivo, que se empezó a hacer súper grande, ¿no? Y que hoy por hoy está fichado totalmente como de las sectas más peligrosas que ha habido, no solamente por la influencia que ha tenido con la gente que estuvo dentro, sino por también las esferas de poder que hay alrededor de ellos, o sea, gente muy poderosa, gente de muchísimo dinero que ha financiado todo este tipo de campañas que ellos tienen y que no solamente se ha quedado ahí, sino el asunto de que ha habido investigaciones donde se les ha vinculado a la trata de personas, ¿sí? Entonces, eso ya va a un paso más adelante, ¿no? Es un paso más avanzado. Y lo curioso es que hay muchas personalidades alrededor. Aquí en México, pues está bien sabido que el hijo del señor Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de México, fue uno de los miembros cabecillas aquí como tal. Ujú. Él, su esposa y la familia de ellos. Gente de Grupo Cemex y gente de varias corporaciones muy importantes aquí en México están involucradas con dinero metido, ¿no? Entonces, gente de la familia Rothschild ha estado metido en este grupo Nixium, están señalados, están fichados, siguen siendo investigados, pero pues todos sabemos que en esas altas esferas de poder es muy difícil que alguien les pueda hacer algo, ¿no? Eh, sin embargo, las investigaciones están. Entonces, otra de las cosas que yo creo que han hecho que estos grupos proliferen mucho es también el venderte un estilo de vida, ¿no? Porque la gente está asqueada de lo que hay alrededor. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque creo que el factor más importante es que al final del día hay un síntoma general en toda la humanidad que es la búsqueda incesante por algo que no logra encontrar, porque el sistema que nos han implantado de este lado Ujú. te vende un estilo de vida que simple y sencillamente es completamente utópico, ilusorio y que ha terminado por venderle la idea a muchas personas de cómo debería de ser el mundo basado en los principios y valores de ellos que han fomentado, y creo que está por demás decirlo, el capitalismo, el control, la obediencia, el consumismo, etcétera, 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 y que todos somos parte de eso. O sea, no es una crítica de decir, yo me excluyo, porque al final de cuentas estamos ocupando este tipo de medios para poder hablar al respecto, pues creo que es obvio que estamos dentro de ese sistema. Sin embargo, hay ciertos grados en donde hay gente que se deja hacer
se deja ser controlada de más, ¿no? O sea, pierden completamente su identidad tratando de estar buscando una identidad donde no la van a encontrar. Y por último, el último factor que yo creo que ha hecho que ha provocado la proliferación de estos grupos son las redes sociales. O sea, es un arma de doble filo. Hoy por hoy las redes sociales es un arma de doble filo, como se puede utilizar para viralizar algo bueno, una idea buena, como lo utilizas para llegar a más gente, acaparar más personas, captar más, reclutar más, y de alguna manera este tipo de sectas también son creadas, es decir, hay unas que van surgiendo de manera, vamos a decirlo, orgánica, pero la mayoría de las sectas que hoy por hoy tienen mucha presencia son sectas que han sido financiadas por lo que le llaman el gobierno en las sombras, ¿no? Hay sectas que están básicamente financiadas por estos dos personajes que son un verdadero asco en la humanidad, que es George Soros, Henry Kissinger, entre muchas otras personas que están con ellos, que han financiado a las sectas que hoy en día tienen un alto poder, como por ejemplo la secta de la cienciología, ¿no? Que también se ha hecho investigación de mucho de cómo hoy en día y a lo largo de muchos años han operado tras bambalinas, ¿no? Porque muestran algo hacia adelante, pero tras bambalinas hay toda una forma de operar claro, que provoca esa dependencia de la gente por querer estar ahí de alguna manera hasta que, entre comillas, unos despiertan y se dan cuenta cómo son las cosas. Y es verdaderamente una patada en el trasero para la gente que ya ha estado tan metida y después se quiere salir, porque son amenazados, son perseguidos, son difamados, entre muchas otras cosas, ¿no? Y si bien les va, pueden salir libres, pero hay mucha gente que no lo ha logrado, porque prácticamente toman el control absoluto no solamente de tu identidad personal, sino de todo lo que hay alrededor de ti como ser claro, humano. como Nexim que les pedía datos incluso privados, ¿no? Confidenciales, y eso los utilizaban en su contra. Aquí alrededor en la zona ha habido casos, por ejemplo, comentaste lo de las redes sociales, aquí cerca de nuestra comunidad hubo un grupo con grupos de WhatsApp, grupo de mujeres, se hacían grupos de mujeres donde se les ofrecían sanaciones con ángeles, con Reiki, cursos y todo eso, de parte de una líder mujer. Pero esa líder mujer de repente iba identificando a través de que en esos cursos, en esas cuestiones, la gente iba soltando públicamente sus heridas, ¿verdad? Sus traumas, iba identificando quiénes eran vulnerables. Y de esos que eran vulnerables, los iba pasando con su esposo para una terapia especial. Y fíjate, aquí tenemos la, este, la frase que después sucedió. ¿Qué sucedió? Pues esta que tenemos aquí arriba, que creo que no se ve muy bien, pero vaya, dice, en determinado momento, la persona con la que estaba le empezó a hablar de que la confianza era desnudarnos, dice, y lo hice. Si llega mucho a ese punto, este otro Andreas dice, si no puedes estar desnudo frente a tu maestro, no puedes estar desnudo frente a Dios. Y yo hablo de Dios, para darte mi energía más pura, esta es la forma. O sea, llegar al abuso, ¿no? Solo te estoy dando este tratamiento especial para ti, ¿no? Para sanar tu feminidad en el caso de Andreas, sodomizaba a varones. De hecho, no dejaba que ningún varón tuviera otra relación. Y es curioso como tú comentas, ¿no? Llegas por la puerta bonita buscando respuestas, buscando algo que te haga, que te ayude a ser mejor, y no sabes en qué momento ya te están diciendo este tipo de frases, y la gente pues aparentemente inteligente, con una vida normal, con metas y todo llega a caer. Fíjate, otra de las cosas que a mí se me hace muy peligrosa y quiero tu opinión al respecto, es esta, que les dicen a todos en todo momento y ahora en muchos de coaching, por ejemplo, cuando tengas un problema, trátalo solo con la persona con la que lo tuviste. No lo comentes con nadie más. Y llegan a tal punto de que si a alguien le pasó algo y llega y se lo quiere contar a alguien, no, 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 a mí no me lo cuentes.
eso, si tú tuviste un problema con el maestro o con eso, solo con él. A mí no me vengas y me cuentes porque eso va en contra de los principios del coaching o va en contra de no sé qué. Pero ¿es esto realmente un buen consejo, Master, o es una herramienta de doble filo para el control? De hecho, si buscan el modelo que le estoy diciendo, el modelo de Vite o Byte en inglés, Ujú, van a encontrar que dentro del modelo, por ejemplo, está dentro de la parte de la manipulación de información, ujú, se habla de esto, ¿no? La parte de la manipulación de información emocional y la de pensamiento, y sobre todo también la del comportamiento. Todas son, o sea, todos los cuatro pilares de este modelo trabajan uno con el otro. Son como cuatro engranes que están al mismo tiempo trabajando. Es decir, no hay sectas que solamente trabajen sobre una o sobre otra. Todas funcionan sobre esos cuatro tipos de manipulación. Entonces aquí de lo que estamos hablando es, número uno, de la condición, ¿no? El condicionar a las personas a tener cierto tipo de comportamiento, tratando de hacerlos sentir especiales o elegidos, o ujú, de alguna manera de tener ciertos privilegios, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente los líderes sectarios, una de las cosas que los identifica mucho es que la gente no solamente los sigue, sino que ven su reflejo en ellos como, ay, quiero ser como ellos. Y el hecho de estar con ellos a solas, en una sesión íntima, o que el líder los toque, inclusive que los salude, es así como, ay, no manches, ¿no? Y se desviven. sí, 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 o Pero sea, es parte de ese control del comportamiento porque se crea una codependencia, ¿sí? En donde se utiliza precisamente en esta cosa la figura de la fe, en donde si yo te digo, si no haces esto o no haces aquello, entonces no vas a poder alcanzar el paraíso, no vas a poder alcanzar el nirvana, no vas a poder alcanzar este, más altos estados de conciencia, ¿no? Entonces lo podemos disfrazar igual. Por ejemplo, si yo utilizo la frase que tienes ahí a la mitad de la pantalla y digo, si no puedes estar desnudo frente a mí, a tu maestro no podrás estar desnudo en el paraíso. Pues estamos hablando de lo mismo. O sea, al final del día, la forma de estructurar esos o de intencionar esos mensajes ocurre ante una manipulación de la fe y sobre todo en la emoción, porque aquí estás generando dependencia y luego es de que si tú no haces esto, entonces no vas a tener el derecho de seguir aquí o de estar conmigo o de tener privilegios o de lo que sea. Y eso incurre también en que es parte natural del ser humano el tener que integrarse a ciertos grupos. Entonces, cuando tú ya estás dentro de un grupo, ¿no? Ya estás conviviendo con ellos y te vas interiorizando más y detectan estos puntos débiles que tú mencionas, es ahí por donde empiezan los chantajes, ¿no? Los chantajes emocionales con chantajes espirituales y te empiezan a picar, y a picar, y a picar, y a picar, y a encerrarte cada vez más, a condicionarte cada vez más para que a modo de todo lo que tú hagas, digas, pienses, sientas o lo que sea, tiene que ser con respecto a lo que está dentro del grupo en sí. Si no te estás saliendo de ese grupo, ¿y quién se va a sentir, o sea, quién le gusta sentirse excluido de algo? ¿No? ujú. O sea, ¿a quién le gusta sentirse excluido de un grupo donde ya te aceptaron? Entonces, primeramente lo que hacen estos grupos, y esto viene en el modelo Biden, estudienlo por ahí, una de las primeras cosas que hacen este tipo de grupos es recibir con los brazos abiertos a toda la gente, ¿no? Y te tratan muy bien, y te tratan cariñosamente. ¿Por qué? Pues porque obviamente así se van a ganar tu confianza. La ¿Sí? puerta de entrada es maravillosa, ¿no? Entonces, precisamente te empiezan a vender esa idea, ¿no? Te empiezan a vender la idea de que aquí todo es amor, todo es luz, todo es paz, aquí vas a encontrar un lugar donde alguien te escucha, donde alguien te entiende, donde alguien te va a ayudar. Y evidentemente al principio comienzan a proporcionar esa ayuda, pero cuando ya empieza esa parte de quererte ayudar, entre comillas, y tú te empiezas a abrir, porque ellos están abriendo, es una muy famosa técnica de rapport, ¿no? En donde tú te abres para que la gente se abra y generas esa confianza, entonces básicamente lo que sucede es que las personas comienzan a hablar de su vida y comienzan a decir muchas veces cosas que ni siquiera les preguntaron y están dando información. Ujú. Toda esa información que tú estás dando, toda esa información que puedes llegar a proporcionar tarde o temprano la van a usar en tu contra de alguna u otra manera.
sobre todo con los chantajes emocionales. Ahora, por ejemplo, esto que tú pones, en donde no lo hables con nadie más, pues es una forma de condicionarte, no es una forma de decirte, si tú vas y lo dices allá afuera, pues entonces ya no tienes el derecho de estar aquí, y además, como ya sabemos cosas sobre ti, ten cuidado de lo que vayas a decir afuera porque te vamos a quemar, ¿eh? O sea, te vamos a quemar, te vamos a buscar, le podemos hacer daño a tu familia, a tus amigos, qué sé yo. Es ahí por donde empiezan esta forma de chantajearte, y sobre todo el hecho de que ellos ya sepan cosas de ti también incluye en el que en algún momento dado, cuando comienzas a estar dentro de este tipo de grupos, tarde o temprano viene el cobro. O sea, siempre cuando una persona se quiere salir, se quiere hacer a un lado, comienza a distanciarse, viene esta parte otra vez del chantaje emocional, y prácticamente te lo dicen así como de, bueno, pues ¿qué pensabas, que esto era gratis? No, pues no es gratis, Exacto. ¿no? O sea, esto no es gratis. Todo lo que nosotros te hemos dado, te abrimos los brazos, te escuchamos, te ayudamos, estuvimos contigo y demás, pues todo tiene un precio, y a lo mejor no económico, pero sí el hecho de que estés aquí, que nos apoyes, que obedezcas las órdenes del líder, que obedezcas las órdenes del grupo, del núcleo que está alrededor de ese líder, ¿no? Que Que traigas hagas, más gente, ¿no? que traigas más gente, que hagas lo que aquí se dice. Y no nos vamos muy lejos. O sea, por ejemplo, Nexium ahorita fue muy sonado, pero hay otros grupos que utilizan el coaching coercitivo de la misma manera, con las mismas técnicas, y que han incurrido en inclusive hasta delitos de abuso sexual y muchas otras cosas que muy poco se ha mencionado. No sé si por ahí se acuerdan que hay dos empresas muy famosas que estuvieron sonando hace unos 10, 15 años. Ujú, Una de ellas fue Mexworks, la otra fue WorldWorks, que es un derivado de Mexworks, es un derivado de WorldWorks, ujú. y que es estas empresas lo que hacen es lo mismo, es coaching coercitivo. Meten a la gente en este tipo de entrenamientos donde les ayudan, los hacen más habilidosos, te dan técnicas para control emocional, inteligencia emocional, este tipo de cosas. Y la gente que entra ahí se siente soñada y se siente vívida y se siente rejuvenecida, pues es que es obvio, güey, porque te están haciendo un coco wash, ¿no? Ahora, no es que esté mal que te hagas un coco wash de vez en cuando, porque está bien tener el aprender, pero entre el coaching coercitivo y el coaching ontológico es muy diferente. Ujú. Ahora, en este sentido de estos grupos, por ejemplo, tienen sesiones donde se meten 3, 4, 5 días, todos los días, prácticamente sin dormir, comiendo poco, porque es bien sabido que este tipo de técnicas que, por ejemplo, son empleadas en los grupos de alcohólicos anónimos y demás, lo que producen a nivel psicológico en las personas es que terminas por romperte. O sea, lo que hacen estas Te técnicas, quiebras. lo que hacen estas técnicas es Ujú, romperte psicológica y emocionalmente. claro. Entonces te vuelves una persona completamente susceptible para poder recibir la orden que ellos te estén dando, y para que además, al momento de que según están curándote una herida emocional o te están sanando o están haciendo cualquier cosa, tú estás completamente susceptible para que en el momento en el que ellos ya están adentro a ese grado, tú los vas a adorar, los vas a seguir, los vas a defender y vas a estar ahí a capa y espada, pase lo que pase, y prácticamente el control ya está hecho. No va a haber manera en la que alguien te haga cambiar de opinión. Claro. Entonces es muy complicado, y esto que dices tú es una forma de chantajear, evidentemente, para que si hay algún asunto, es como cuando a los niños chiquitos se les dice, ¿no? O sea, que tú le estás haciendo, los niños se están dando cuenta de algo malo que tú estás haciendo, y tú les dices, no le vayas a decir a tu papá, ¿no? A mamá, o le dices a alguien y te mato, te pego, los mato. O sea, me ha tocado ver ese tipo de amenazas o escuchar de ese tipo de amenazas. Es exactamente lo mismo. Entonces, es muy fuerte porque conecta sobre todo con la parte emocional de las personas. Claro. Sí, 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 yo lo he visto en varios casos y es bastante fuerte, incluso un caso eh, de abusos sexuales con unas, igual tipo chamanes y demás, y las víctimas iban con los compañeros, trataban de comunicarse, oye, a mí me pasó esto, ¿no tuviste tú también alguna experiencia de estas? ¿No sabes qué es lo que ha pasado? Y no, 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 yo no puedo hablar. Si tú tienes un problema con el chamán o con esto, debes de hablar con él. Pum, y Claro, colgaban, ¿no? Así pero súper asustados porque estaban ya tan programados,
para que era como casi un valor, un pilar desde que les tocaba la integridad. Si escuchaban algo que ellos llamaban un chisme, algo malo, era, no, ya, malísimo, ya, no valgo, no sé, no sé qué ideas les ponen, pero vaya, cuando escuchamos yo creo este tipo de consejos, entre comillas, pues por un lado sí, ¿no? O sea, cuando tienes un conflicto, pues primero trate de hablarlo, pero cuando ya se está pasando de la raya, cuando ya hubo una falta a tu persona, cuando ya te sentiste abusado, no valorado, yo creo que sí se tiene que comentar, porque a veces cuando nos callamos, lo único que pasa es que hay Claro, más víctimas de todo esto, Master. Y lo otro, yo creo, pues, lo que siempre se ve, el orden jerárquico. El orden jerárquico, cuando hay alguien al que seguir y hay un orden jerárquico al que tú nunca podrás ser como el máster, tú nunca podrás ser como la abuela fulana, tú nunca podrás ser como el gran iluminado no sé qué, porque pues eso ya casi que vienen nacidos de Dios, pues yo creo que ahí, ojo, mucho ojo, ¿no? ¿Tú qué opinas, más? eso es obvio. Y eso a mí me tocó verlo en varias ocasiones. Creo que desafortunadamente hay muchas personas hoy en día que probablemente, o no sé decirlo con un 100% de certeza, Ujú, que probablemente al inicio están haciendo algo bueno, ¿no? Comienzan a reunir grupos de personas, comparten información, comparten experiencias, no sé, sesiones terapéuticas y demás. Pero no sé exactamente en qué punto de la conciencia de esas personas se comienza a desarrollar en un nivel muy alto el ego al grado de querer comenzar a tener el control. Y comienzan a abrir estas puertas de posibilidades donde comienzan a tener este tipo de control sobre las personas y de repente por ahí ya tienes dos, tres grupitos, ¿no? Donde supuestamente empezaron como grupo de sanación y al rato pues ya es un pinches orgías ahí, ¿no? ujú. O de estos otros grupitos igual de conciencia y de despertar y de talleres y ese tipo de cosas y al rato escuchas cada barbaridad en donde normalmente lo que sucede es una lucha de egos y sucede, o sea, sentirse vacíos, de sentirse solos y de que no saben en qué demonios tienen que creer. Y hartos, ¿no? Exactamente. Ni para Entonces, dónde. Ujú, exacto, porque te repito, ahorita la crisis de fe que hay alrededor del mundo va en función de que mucha gente que era, no sé, católica, ¿no? Muy creyente y que eran católicos y que iban a misa, bueno, yo he visto y conozco a personas que hoy por hoy han dejado de ir a la iglesia y han cuestionado ya completamente todo eso después de que ha salido tanto asunto de pederastía, de tráfico sexual, o sea, de todo este tipo de cosas con respecto a la iglesia católica, ¿no? Por ejemplo. ujú. Y es una de tantas cosas, porque no nada más se queda ahí, o sea, mucho se habla sobre los pederastas en la iglesia católica y demás, pero en la mayoría de religiones y sectas ocurre exactamente lo mismo, pero no se habla tanto. ¿Por qué? Porque Ah, pues, claro. todavía no tiene tanto impacto. Y entonces, esa crisis que hay de la gente va mucho en función de que al tiempo en cómo lo estamos viviendo hoy, date cuenta de cómo se han venido dando muchas corrientes de pensamiento, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, tenemos un choque brutal de muchas corrientes de pensamiento que van derivadas unas de otras Ujú. y de otras nuevas que están surgiendo y que una de las razones por las cuales se provoca el conflicto es que todas quieren tener la razón. Todo el mundo quiere tener la razón. Todo el mundo quiere haber encontrado la verdad absoluta, pero no la hay. Entonces, el asunto aquí Y es eso nos vuelve eso, locos, ¿no? primero. Más allá de que nos vuelva locos, yo creo que una de las pocas cosas que se le ha enseñado a las personas es comenzar a tener la experiencia por sí mismos. Es decir, Tomar no está mal, responsabilidad.
Ujú, No está mal que a lo mejor de repente te metas a uno u otro curso y demás, o que leas libros, o que sigas a cierta gente, pero ujú, siempre bajo un criterio personal por encima del criterio de ellos, ¿sí? claro, Si tu criterio personal y tus propios principios morales, humanos y éticos se mantienen firmes por encima de lo que ellos te pueden estar de alguna diciendo. manera compartiendo, Ujú, pues siempre vas a salir tú por la libre, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que alguien te controle, va a ser muy difícil que alguien establezca una forma de pensar en ti, porque al final del día tú lo vas a basar con tu experiencia y con tus principios morales, humanos y personales, sobre todo en la cuestión de saber discernir hasta qué punto realmente estás dispuesto a permitir que alguien más tenga control sobre lo que tú crees. exacto, Yo creo que aquí es el punto medular de todo. O sea, ¿por qué permitir que alguien más tenga el control sobre lo que tú crees de ti mismo o de la existencia o de Dios o como le quieras llamar? exactamente. Y ese es el punto más delicado. Yo siempre he dicho que hay tres cosas que son básicamente las fibras más altas de la gente, ¿no? Ujú. La fibra más alta es, número uno, su fe; número dos, la familia; y número tres, así se va a escuchar raro, pero pues también no es el dinero. Tú tócale cualquiera de esas tres fibras a la gente y inmediatamente puedes tener control sobre ellos. A broma, yo hace muchos años le decía a mi expareja de hace años, yo le decía, vamos a crear una religión, vamos a lucrar con la fe de la gente, porque es fácil lucrar con la fe de la gente, es muy fácil. Réntate un saloncito, y no es por dar ideas, ojalá y nadie me tome la idea, pero Aquí en Texcoco hay réntate un, muchos, ¿eh? Hay muchos saloncitos así. r- réntate un saloncito y ponte a predicar cualquier estupidez que se te ocurra y así vas a tener de gente. Ya nada más les ponen Pídeles. lonas, ya nada más les ponen una lona y ya es así, semillita de mostaza, seguidores de Cristo o lo que sea. Ya son unas Exacto. lonas en un salón de fiestas. Y eso al final del día lo que te dice es que el síntoma con la gente es brutal. O sea, lo que estamos, toda la crisis mundial que estamos viviendo de todos los sentidos, de violencia, de guerras, de enfermedades, de falta de educación, pérdida de valores, desintegración familiar, todo este tipo de cosas, al final del día es porque una de las fibras más delicadas del ser humano, o si no es que las tres, de hecho, pues han sido prácticamente desmoronadas. Date cuenta que la fibra principal de la gente alrededor del mundo durante prácticamente 2000 años ha sido la fe. Y hoy en Sí, día eso se está desquebrajando. alrededor de eso todo se Entonces, organizaba, ¿no? exacto. Entonces, ahora que se está de alguna manera desvelando muchas cosas y entran otras nuevas corrientes, que al quitarte esa idolatría o esa entidad o ese grupo de poder que estaba sobre ti en tu fe, lo quitas y lo sustituyes por otro, pues ¿qué hace la gente? Pues corre para acá, Claro. ¿no? El problema no es que corra para acá, sino que son varios, entonces todo el mundo está repartido, por eso ahorita, por ejemplo, también tienes a esta gente de la Iglesia Universal de Dios, ¿no? Estos que están en todas las noches hablando de Dios y no sé qué tanto, y Ah, sí, los bueno, o sea, brasileños. Son entonces, buenísimos. y hay muchos grupos así, y todo eso se ha venido dando, Sí. y algo que te dije al principio es bien delicado. Hay que tener bien claro esa línea delgada entre cómo se manejan las sectas y cómo se manejan otros grupos que puede ser que están realmente haciendo una labor interesante por el afán de querer ayudar a las personas. Ujú. Sin embargo, otra de las cosas que ha proliferado últimamente mucho, y seguramente tú no me vas o sea, tú no me vas a ayudar a mentir, es date cuenta de cuántos grupos hoy en día, sin ser religiosos, hay de coaching. Uf, Ahora todo mundo es coach. De la noche a la mañana ya todo mundo es coach. ¿De dónde salieron? Pues quién sabe, cabrón. ¿Quiénes son? Menos. Pero todo mundo hoy en día es coach. Y por donde te quieras ir, hay
grupos de coaching de esto, grupos de coaching del otro, Ujú. y se han vuelto muy populares, ¿no? Que al final del día, sin tener el elemento religioso de la fe, siguen teniendo el elemento del control emocional, Sí. ¿no? Y a veces sí con ese tinte espiritual, porque a lo mejor no te lo dicen tan directamente, pero siempre va el mensaje muy por debajo del agua, donde te meten la idea de un ser superior, un creador, un dios o algo, ¿no? Entonces, es una línea bien delgada la que a veces hay que saber identificar, pero yo creo que uno de los factores más importantes para poder identificar este tipo de grupos es que si hay un líder y un núcleo alrededor de ese líder que está buscando siempre el tener los reflectores, que está buscando de alguna manera siempre tener toda la atención, que impone reglas a través de chantajes emocionales y que además da lugar a, a tener ciertas formas de llegarle a la gente a través de decir verdades a medias y de decirle a la gente lo que quiere escuchar y no lo que debería de ser, es ahí donde tú te puedes dar cuenta. Si tú te das cuenta que una persona siempre quiere los reflectores encima y hay un núcleo que lo protege y donde tú estás condicionado para poder pertenecer a ese grupo, sale huyendo de ahí, no tienes nada que hacer ahí, porque tarde o Corramos. temprano eso va a ¡Vámonos! terminar. Sí. Ujú. Tarde o temprano eso va a terminar mal, Mal. punto, no hay de otra. Porque a lo mejor, como tú dices, ¿no? Hay alrededor de la zona donde tú vives puede haber grupitos, pero por ejemplo, hay muchos grupos sectarios que nacieron de grupos locales muy pequeños, que se fueron haciendo cada vez más grandes, más grandes, más grandes, comenzaron a tener poder. Y voy a hablar abiertamente de, por ejemplo, de la Iglesia de la Luz del Mundo. O sea, oficialmente es catalogada como una secta, no como una religión. Y nació de un pequeño grupo local que se fue haciendo cada vez más grande. Hoy en día es una de las sectas más, vamos a decirlo así, con más dinero alrededor de su gremio, de su gente. Y Ujú. por ejemplo, ahí está el caso de este señor eh, que está ahorita recluido en los Estados Unidos por temas de abuso sexual, Y ¿no? la gente Donde sigue al final yendo a las iglesias. Aquí en la Texcoco hay gente, una la sucursal gente, y sigue la gente abierta y sigue llena, yendo llena. y la gente sigue defendiendo, Sí, ¿no? está increíble. Y es que esta cuestión es, al final del día es, por ejemplo, como con los narcos. ¿Qué pasa con los narcos? Por ejemplo, el señor Joaquín Guzmán lo era. Si tú te vas a ciertos poblados, ¿no? De Sinaloa y hablas del señor Joaquín Guzmán, mucha gente lo tiene en un pedestal. ¿Por qué? Pues porque al final del día ayudaron mucho a las comunidades a Les manera de llevó. tener control sobre ellas para poder tener protección alrededor de ellos, ¿no? Ujú. Las sectas y este tipo de grupos a gran escala hacen exactamente lo mismo. Te vuelvo a decir, te abren las puertas, te ayudan, te hacen el coco wash, te comienzan a incluir dentro de su grupo con su forma de pensamiento, su forma de vestir, de pensar, con su información, con sus palabras, con sus plegarias, sus enunciados, todo, ¿no? Todo lo que hay alrededor de ellos. Entonces, cuando ya eres parte íntegra de ese grupo, si tú te sales un poquito del margen, te lo dejan bien claro. Y de repente, de hecho, de repente uno de los actos que hacen este tipo de grupos es expulsar a la gente así nada más, con la finalidad de crear miedo alrededor de los demás. Decir, ay, Para que hay veas que lo que te sacarlos. puede pasar, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, y este tipo de grupos comienza a crecer tanto que en este caso, por ejemplo, de este señor, cuando se meten en un problema de estos, hay gente que lo defiende a capa y espada como si se tratara de un verdadero santo, ¿no? Ujú. Y no nada más de él, o sea, hay grupos alrededor de todo el mundo donde pasa lo mismo, exactamente lo mismo. No sé si por ahí tienes tú el dato Ujú. de, hay un cuate en Rusia que dice que la reencarnación de Jesús se llama Visarión, ¿sí? Caray, déjole, no. Y Visarión No me tiene había enterado de esa reencarnación. Visarión tiene una comunidad de gente espantosa. Hay miles de personas que siguen a Visarión y que creen profundamente que es la reencarnación de Jesús.
Ahora, a ese nivel. O sea, la comunidad de gente que no estamos hablando de un grupito de 100 personas, son miles de personas que lo idolatran, lo adoran, lo alaban. wow, ¿cómo le Entonces, hizo? es una locura. Es que Está es muy una locura, loco. es lo que te digo. O sea, por ejemplo, hay uno muy sonado por ahí, ha sido criticado mucho, y aunque no es una secta como tal, y de hecho yo al tipo lo conozco y a mí de verdad no me da ninguna impresión de que sea ningún líder sectario ni demás, pero alrededor de él hay tanto misticismo que se han formado ciertos grupos que concentran de alguna manera la forma de cómo lo ponen. Ujú. Es un, no recuerdo si es ucraniano o croata, algo así, que se llama Bratzo. Él es un sanador, uno de los sanadores quizás más raros que yo he conocido, porque el tipo lo único que hace es pararse frente al público, no dice una sola palabra, observa a la gente, y hay casos de personas que iban en sillas de rueda totalmente parapléjicos y se levantan. Gente que iba con cáncer terminal, con su certificado médico de que ya prácticamente no tenían más, ¿no? Más Desahuciados. que dar. Ujú. Exacto, desahuciados y sanan. Ahora, Bradshaw en ningún momento ha dicho, no, bueno, pues de hecho hay muy pocas entrevistas de él, es una persona muy hermética, el grupo de gente que lo rodea es muy hermético, es muy difícil acceder a él, pero hay mucha gente que se ha hecho alrededor de él, ajena a él, que lo idolatran, que hacen ese grupo, no esa veneración, aunque él no lo haya pedido. Ujú, Entonces, ujú, ujú. volvemos a lo mismo. Ahí vemos cómo existe una necesidad de la gente por creer en algo, porque están vacíos por dentro, porque nadie les enseñó a creer en ellos mismos, porque nadie les enseñó a buscar muchas de las cosas que están queriendo encontrar afuera, están adentro, porque nadie les dijo que también tenían a lo mejor ese mismo poder sanador, porque nadie Exactamente. les ha enseñado a tener esas habilidades, a desarrollarlas y Ujú. sobre todo a entender que el hecho de que alguien tenga esa habilidad de pararse frente al público, poder hacer que alguien más se sane, pues no es porque sea un ser especial, sino porque el güey simplemente tiene la habilidad y punto, y hay mucha gente que lo puede desarrollar. Es Exactamente. tal cual, por ejemplo, es tal cual, por ejemplo, como mucha gente que hace Reiki, ¿no? Ujú, Mucha de la gente que entra a estudiar Reiki no sabía nada de Reiki, pero cuando comienzan a practicar Reiki, comienzan a ser sanadores. ujú. ¿Sí me explico? Porque empiezan a conectar dentro de su cerebro las neuronas necesarias para poder desarrollar la habilidad de poder generar síntomas curativos, ¿sí? A Ujú. través de las manos. Y lo mismo hace el biomagnetismo, los cuarzos, las esencias y todo, porque al final de todo el poder viene desde adentro, no viene de afuera. Exactamente, de hecho todo eso bueno, ahí coincido contigo, ¿no? Cuarzos, velas, aromas y todo ese tipo de cosas son simplemente, creo, símbolos que nos ayudan a aceptarlo en nuestro subconsciente o nuestra mente para manifestarlo, pero no viene el poder de ahí, de la vela, del cuarzo, de la roca, sino de que adentro ya lo pudiste aceptar y manifestar esa, esa realidad, ¿no? Y ahí vamos a lo Es que correcto. sigue, que es, entonces, si estamos viendo, bueno, que todas estas alternativas lo único que hacen es aprovecharse de ese vacío que hay en las personas, de ese desconocimiento o esa ignorancia, ¿a dónde podemos realmente buscar algo que nos empodere? Que no vayamos a caer en estos grupos abusivos, ni mucho menos, sino que realmente podamos encontrar algo que nos empodere, que realmente nos haga crecer. ¿Hacia dónde podríamos buscar? ¿Qué recomendaciones nos darías? Yo creo que lo primero con lo que se puede empezar, y es quizás uno de los factores más importantes y es uno de los hábitos que menos tiene la gente, Ujú. es la lectura. Oye, si no tengo maestro que dice, pues cuida lo que lees. Si lees, si acaso que leas. Date cuenta, por ejemplo, que la mayoría de la gente o de los países que tienen menos problemas con este tipo de situaciones de sectas, de religiones, inclusive hasta políticos, es la gente que más lee. Por ejemplo,
Finlandia, que es catalogado como uno de los países con mejor calidad y estilo de vida, el promedio de lectura de la gente de allá va de los 24 a 35 libros por año en los estudiantes de 18 a 23 años de edad. En México todavía seguimos teniendo, ya aumentamos un poquito la tasa, pero todavía hace 5 años la tasa de lectura en México era de 1.5 libros por mes. Hoy en día es de 3 libros al mes. Se ha aumentado un poco esa parte. Para los jóvenes. Pero para los jóvenes, exacto. Ujú. Eh, pero tú date cuenta de eso, ¿no? Y la lectura en ese sentido es muy importante. Yo creo que si la gente realmente quiere comenzar a buscar y a encontrar, quizás no las respuestas, pero por lo menos sí tener una guía más asertiva, es la lectura. Te voy a decir por qué. La gran diferencia entre que tú tengas una persona de frente en una conferencia, en un taller, o en algo así por el estilo, al leerlo es que cuando tú lo estás leyendo lo interiorizas más rápido y te comienzas a cuestionar a ti mismo sobre lo que estás leyendo y comienzas a investigar más. Entonces de un libro puedes irte hacia otro y de ese tema de repente ya te das cuenta que hay 3, 4, 5 libros más que hablan sobre ese otro tema que viste ahí y comienzas a hacerte de tus propias deducciones personales, de las propias cosas que tú comienzas a interiorizar por lo que dicen los libros. Ahora, el siguiente paso es llevarlo a la práctica. Si tú encuentras libros que tienen algunas cosas técnicas y demás que comienzan a decirte cuál debería de ser la manera en la que tú puedes encontrar el resultado que estás queriendo encontrar, lo pones en práctica y te funciona, al menos eso que te está funcionando a ti lo estás haciendo desde tu propia experiencia. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces no se genera ninguna codependencia con alguien del exterior Ujú. para que ese alguien del exterior esté solucionando tus problemas o te esté diciendo qué es lo que deberías de hacer y qué no. Que ese es el gran problema de este tipo de grupos de sectas y de este tipo de grupos de chamanismo, de sanación y de este tipo de cosas, donde normalmente existe una dependencia de la gente porque alguien le resuelva sus problemas y que no se haga responsable de lo que tú mismo estás creando y generando. Entonces, es ese círculo vicioso en donde tú tienes, lo voy a decir como es, discúlpame la palabra, tienes Adelante, una vida adelante, de Master, mierda, adelante. ah, tienes una vida de mierda y quieres que esa mierda alguien más te la solucione, pero ese alguien más te viene y te limpia la mierda y te deja otra, ¿no? Pero te sientes contento con esa otra porque ya no es la tuya, Por lo menos ¿sí? ya es diferente, ¿no? Le huele diferente, entonces, Ujú. y así se hace esa codependencia, ¿no? Y eso inclusive ocurre hasta en las propias relaciones interpersonales de pareja Claro. o de familia. Entonces, como no eres capaz de hacerte responsable de tus propios actos, de tus, de tus propias decisiones, ni de la forma en cómo estás interactuando con el mundo, pues necesitas que alguien más venga y te solucione la vida. Y en el momento en el que tú comienzas a hacerte responsable y alguien llega y te dice, no, güey, es que tú eres el que al final del día estás haciendo todo desde adentro, es lo que menos la gente quiere escuchar. O sea, date Prefieren la cuenta solución que, mágica, ¿no? Ir exacto, y a sobre ver a todo hoy en dónde. día en donde todo este tipo de procesos se ha acelerado, pues usted decía también que las redes sociales han influido mucho en esto porque la gente hoy en día todo quiere rápido. Estamos viviendo en el mundo de la velocidad, de que todo tiene que ser rápido. Ya quieres información, abres tu celular, lo buscas y en chinga lo tienes. Antes tardabas días, ¿no? Sí, ¿Quieres de hecho. contactar con alguien por videollamada? Levantas el teléfono y haces una videollamada por WhatsApp. Ya está el O Master sea, Carlos del Ángel. ¿no? Entonces, la Ya cosa sé. ha avanzado tanto que también la gente está sedienta de eso, de la píldora mágica de soluciones rápidas. Pero no existen las soluciones rápidas, eso es una estupidez. Quien diga eso está totalmente equivocado. Sí es verdad que hay una mecánica cuántica que funciona alrededor de nosotros y que podría producir cambios masivos muy rápido. Sin embargo, también dentro de las propias leyes de la naturaleza es que todo debe de haber un proceso, ¿no? Y esos procesos muchas veces necesitan tiempo, necesitan ser regados todos los días con agua, que les dé luz, que les dé el aire para que la semillita comience a brotar, ¿no? Con Eh, los hábitos, eh, que es lo, o sea,
lo que la gente luego no Exacto. queremos, nos Y rehusamos ese a es, eso dedicar que tú estás tiempo, ¿no? diciendo es una de las cosas más importantes porque al final del día el resultado que tú tienes de tu vida hoy en día, el sea cual sea, sea bueno, sea malo, sea negativo, sea medias o como sea que tú lo quieras ver, el resultado que tú tienes en tu vida va en función de todos los hábitos que has tenido en el pasado, ¿no? Y Ujú. el cambiar esos hábitos precisamente es lo que le duele a la gente. Entonces, ¿qué es lo que hace un líder sectario? Te dice, bueno, mira, pues yo te estoy dando esto va a solucionar todos tus pedos, todos tus problemas, no cambies nada, ¿no? Sigue siendo como eres porque así estás bien, así eres bello, eres hermoso, eres divino y así te endulzan las palabras, ¿no? Eh, y que alguien más te dé la solución. Mejor Entonces, ven a las cuando otro, sesiones, ven a las, exacto, ven al Coco Wash para seguir siendo un maldito parásito, ¿no? También de otras personas más. Entonces, porque otra de las cosas que ocurren, no vas a dejar mentir en esto, es que cuando tú entras a uno de estos grupos, de repente ya tienes a gente allá afuera corriendo y queriéndole hablar a todo mundo de este tipo de cosas, ¿no? De hecho, Eh, a muchos le llaman el llamado Santo Grial o algo así, que es como un reto, que si no traes a 5 a 10 personas, entonces es porque no puedes manifestar en tu vida, ¿no? algo así, y de hecho muchos grupos se manejan de esa, digo, les llaman de otras formas, pero así lo hacen. Este Ujú. grupo que te decía yo de Mexworks, Wallworks, Nixium también hacía lo mismo, o sea, todos estos grupos siguen lo mismo, porque haz de cuenta que es un librito, es como una receta, donde te dicen, a lo mejor no es como que esté escrito, pero esa metodología de cómo manipular a la gente y hacer que la gente haga lo que tú quieres, es una receta tal cual. Por eso, en todos los grupos sectarios, en todos este tipo de grupos así, donde hay control y manipulación mental y emocional, vas a ver exactamente los mismos síntomas de todo, para todo, porque ocupan lo mismo, exactamente lo mismo, sea aquí, sea en China, sea en Rusia, donde sea es igual, porque es exactamente lo mismo. Y la cosa es, pues, el darle el placebo psicológico y emocional a la gente, ¿no? Y hasta espiritual, si se puede llamar así. Donde en lugar de que las personas se hagan responsables de sí mismas, de sus pedos, de todo el desmadre que han hecho de su vida, de que no se den cuenta que los pinches hábitos que tienen son la cultura, etcétera, 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 que todo eso ha formado la persona que eres hoy en día. Y si quieres generar un cambio, pues tienes que ser desde adentro y es un pedo, o sea, no es fácil. Y eso es en lo que la gente no se quiere meter. Por eso yo te digo, el primer paso que tú puedes hacer es leer, porque a modo de que tú estás leyendo interiorizas Claro. lo que estás leyendo, lo haces personal, nadie más te lo está diciendo. Tú lo lees y automáticamente, como lo puedes echar en ese momento, como lo puedes comenzar a interiorizar o buscar más. O hacer hasta tus combinaciones, ¿no? Y tus experimentos de qué te Exacto, funciona y qué no. exactamente. Porque en todo es así, ¿eh? Y a raíz de eso tú exacto, ya vas a la experiencia personal. De decir, ay, güey, Exactamente. pues a ver, este brother a mí me está hablando, por ejemplo, aquí, del liderazgo, ¿no? Y yo lo leo y me doy cuenta que de lo que dice aquí hay cosas que tiene razón, hay cosas con las que no congenio, pero si lo llevo a la práctica y da resultado, entonces quiere decir que algo tiene de razón, ¿no? Claro. Y si este cuate acá me está diciendo, ¿no? De autoanálisis y lo leo y este güey me dice que 30 minutos diarios para desarrollar una mente poderosa es más que suficiente, pues a lo mejor a la hora Perfecto. de leerlo digo, pues está medio loco este cabrón, pero cuando lo leo y lo pongo en práctica y veo que me da resultados, digo, ay, güey, pues sí es cierto, algo debe de tener de razón, pero ya lo haces tú, ya nadie te engaña, ya nadie te dice, ni nadie te está dando la píldora mágica, lo tienes que hacer por tu propia cuenta. Entonces, una de las formas con las que tú puedes comenzar a romper es leyendo. Ahora, también hay que darse cuenta qué tipo de lectura, porque si no volvemos a lo mismo, ¿no? Ya hay un mar de Este, información y entonces para escoger, porque ahora también se ha dado que ha habido mucho, así como han surgido los coaches, han surgido los chamanes, han surgido los contactados, los iluminados, los traídos de otro planeta y los que no sé qué tanta cosa, también han surgido una cantidad de pseudoautores, ¿no? Eh, que muchas veces, no es que esté mal, digo, está bien que compartas experiencias, pero hay veces que ha habido gente que escribe
o yo he leído algunos libros de gente que ha escrito libros que no tiene ni puta idea de lo que está diciendo, o más allá de eso es ver si realmente lo que está escribiendo en su libro es totalmente congruente contra lo que está viviendo, ¿no? Esa es la Porque otra. yo he visto personas que han escrito libros sobre finanzas personales y están en bancarrota. Digo, cabrón, o sea, ¿cómo? ¿No? Me tocó ver Eh, uno que da cursos sobre cómo caminar sobre fuego. No sé si las has visto, que también estuvieron muy de moda, que te ponen sí, a caminar sobre brasas y todo, y sí, sí, que sí. puedes lograr cualquier cosa y no sé qué. Bueno, ya tras bambalinas, no, pues el coche todo sucio, roto, mal pintado, el cristal estrellado, y dices, híjole, pues entonces todo es posible o no es posible. Sin embargo, al final del día, yo creo que una de las cosas que te da la lectura es eso. O sea, que tú estás leyendo algo y si a ti te funciona, perfecto. Y si no, pues lo desechas. Y si ves que el compadre que lo escribió, pues está hablando de peras y manzanas, pero él come duraznos, pues dices, cabrón, entonces, ¿qué me estás vendiendo, no? Pero al final del día, tienes una forma de tener un discernimiento propio más amplio. Eso es por un lado. Por el otro, si realmente tú te quieres involucrar en algún grupo de coaching o este tipo de cosas, pues creo que hay tanta información en Internet como para que te puedas buscar grupos que están certificados, reconocidos a nivel ya sea nacional o internacional, que tienen eh, buenos instructores, que tienen buena reputación, que no te estás metiendo a cualquier pinche lado, ¿no? Y que normalmente ese tipo de coacheos o de sesiones tienen valores muchísimo más altos, ¿no? Dependiendo, porque también hay sectas o hay grupos como Nixium donde te cobraban un billete para entrar, o sea, no era cualquier cosa, no, porque iba dirigido a cierto sector de nivel social, Ujú, socioeconómico. socioeconómico. Pero hoy en día tú date cuenta de esos grupillos de coaching que hay de repente que por 300 pesos te dicen que te van a solucionar la vida. Pues no, papá, 300 pesos no te va a costar, ¿no? O sea, los verdaderamente coaches certificados que te van a ayudar y te van a poner tareas de retadoras para hacerte salir de tu zona de confort, van a cobrar pero $300 por sesión. No te van a cobrar 300 pesos al mes, Y ¿no? no vas a necesitar una sesión, vas a necesitar Exacto, y vas a algunas varias. necesitar varias y no hay condicionamientos más que las propias actividades que se te puedan poner y hay una metodología de trabajo a seguir y son cosas totalmente diferentes. Ujú. Cuando son coaching ontológico o de vida en grupo, yo he estado en varios. En ningún momento la persona que es como el ponente o el que dirige, en ningún momento pone condiciones como de pertenencia, ¿no? En ningún momento pone condiciones de codependencia tampoco, ¿no? Y una de las cosas que también puedes notar es que al final del día él te dice, bueno, mira, aquí está el manualito, acá está la sesión, haz lo que te estoy diciendo que hagas, si te funciona chido y si no te funciona, pues ahí está la puerta. Ujú, Pues aquí es bienvenido quien quiera estar y si no, pues no, y ya. Pero no hay ese fanatismo, ¿ves? ujú, Este, no hay ese control mental ni manipulación, sobre exactamente. todo. Perfecto. Entonces, y de la otra cosa que también tienes que tener cuidado, pues al final del día, si lo que no estás realmente seguro es de la fe que tienes, vuelvo a lo mismo, ponte a leer, güey. O sea, ponte a verdaderamente estudiar sobre temas que te hagan hacerte cuestionamientos más profundos, en donde tú poco a poco vayas haciendo tus propias deducciones sobre lo que tú deberías de creer y que no, que nadie más te lo tenga que decir. O sea, algo Total de que, acuerdo. algo que tú debes de tener siempre bien en cuenta es que nadie debería de meterse con lo que tú debes de creer o no, absolutamente nadie. Hay cosas que por definición tienen su propia estructura, ¿no? Pero hablando de la fe, muy concretamente a lo que voy es, tienes ahí todo un abanico de posibilidades, ¿no? Tienes pues, la religión católica, los budistas, los
eh, tienes como estos cuates del Corán, ¿cómo se llaman? Los Los musulmanes, musulmanes. a los cristianos protestantes, tienes N mil cosas allá afuera. Y yo creo que antes de entrar a cualquier cosa, primero ponte a leer qué es lo que hay alrededor. Si no estás seguro de qué es en lo que tú estás creyendo, primero ponte a leer, chavo. Primero ponte a tener un discernimiento propio, y si realmente nada de eso te convence, pues sigue tu propio camino. Es lo mejor que puedes hacer. Al final del día, el mejor camino que puedes seguir es seguir tu propio camino, irte alimentando de lo que es sano, de lo que te funcione, de lo que es sano para ti, para tu ambiente alrededor, y darte cuenta que sí va a ser productivo y que va a ser contraproducente, ¿no? O sea, Sí, al final del día, algo que yo he aprendido en todo este tiempo es, no está mal que la gente crea en algo. O sea, la gente puede creer en lo que se le dé la gana. El problema es cuando alguien te quiere imponer el cómo debes de creer, el qué deberías de creer y cómo deberías de creerlo. Y el segundo es que no solamente el imponértelo, sino que te están arrebatando al mismo tiempo la identidad propia que tú tienes. Entonces, cuando hacen esas dos cosas al mismo tiempo, debes de tener mucho cuidado. Entonces, al principio yo te decía, para mí la secta más grande del mundo es la Iglesia Católica. A nivel de institución es eso. Date cuenta, si tú te pones a estudiar este modelo de Byte, te vas a dar cuenta que la mayoría de las cosas que están descritas en esa metodología para detectar a las sectas están hablando de la religión católica, de la iglesia como tal, como institución. ¿Qué hacen en la iglesia? Te condicionan a creer en un ser supremo, ¿sí o no? Te condicionan a creer en el líder de esa institución, ¿sí o no? Te condicionan a que si no haces algo bien, entonces vas a ser castigado, vas a tener una retribución negativa por tus actos, por tu desobediencia. Te condicionan a vestir de cierta manera, a pensar de cierta manera, a comer de cierta manera, a actuar de cierta manera, a hablar de cierta manera. Y si no estás acorde con eso, entonces eres castigado. Eh, Te dan información equivocada, te dan información errónea, te dicen, te hablan de cosas que ni pasaron en la historia o que están totalmente opuestas. Te condicionan y te chantajean emocionalmente de que si quieres alcanzar el cielo, deberías de seguir ciertos patrones, y que si no, entonces no, te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Pues porque entonces no sirves para ser católico, güey. Entonces, date cuenta que, por ejemplo, para mí, y esta es muy mi forma personal de pensar, y ojo, lo estoy diciendo y voy a rectificarlo una vez más, lo estoy hablando como la Iglesia Católica como institución, porque como religión puede ser que tenga muchos fundamentos buenos. Hay mucha gente que yo conozco que es católica, que es gente muy excelente, de buen corazón, que ayuda a los demás, que tiene principios morales y éticos hermosísimos. ujú, Pero la institución como tal, la gente que está en el poder dentro de la institución, se conduce como una secta sí, tal claro. cual, así de fácil. Y ahora, lo mismo que ha ocurrido con otras sectas es lo que les está pasando a ellos. Se están destapando sus trapitos al sol y se está viendo que, no obstante, son pederastas, trabajan con tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de N mil pinches cosas, y están metidos hasta el hoyo con eso. Entonces, para mí, la secta más grande del mundo son ellos, tal cual. Y desafortunadamente siguen teniendo de alguna manera el dominio sobre la mayoría de la población en la Tierra, a nivel, vamos a decirlo así, poniendo tu byte. Con B Ajá, grande. B grande. Y el autor, El autor es, o el estudioso es Steven Hassan, con doble S, H al principio. así. Ajá, Digo, lo voy a poner aquí para que tome nota la gente, porque incluso de lo que estás comentando, ¿no? De la parte de la religión y demás, pues incluso hasta ahí llegar a tener un parámetro de decir, oye, como que esto puede ser que no sea tan sano, ¿no? es correcto. Y Y, ajá, sí, bueno, sí, dime, y dime. eso, o sea, yo creo que una de las cosas que les puede ayudar mucho a tener también un parámetro para detectar algo en lo que a lo mejor estén metidos o algún conocido, pues es tal cual. O sea, vean el modelo, búsquenlo. En internet hay varios videos y es un modelo que está de alguna manera dentro del marco de estudio.
¿no? O sea, no es alguien que se lo haya sacado de la manga, ya no hay un modelo, una metodología que se ha seguido para investigar y crear ese modelo y ver cuáles son los factores donde hay ciertas formas de operar en la mayoría de las sectas que hay alrededor del mundo. Perfecto, perfecto, Marcel. Oye, y también pues platícanos un poco del trabajo que tú has venido haciendo con tu proyecto, porque pues sabemos también estás enfocado en precisamente hacer que las personas piensen por sí mismas, empiecen por su propia experiencia a manifestar pues, lo que decidan, lo que vayan viendo que es mejor para ellos, ¿no? Y a lo mejor a través de ciertos pasos o a través de alguien que ha tenido un poco más de experiencia. Y vi que apenas sacaste también un libro, platícanos un poquito de eso. Bueno, vamos a empezar por la parte del libro. Va. El libro se llama El Camino del Maestro. Lo pueden encontrar en Amazon Kindle. Actualmente está en Amazon Kindle. No recuerdo exactamente cuánto cuesta. Es barato, es un libro barato. Lo pueden descargar en sus tablets, en la computadora. Bajan el programa de Kindle, es completamente gratis y lo pueden comprar. Ese libro está dividido en dos partes. De hecho, está dividido en tres partes. La primera parte habla mucho sobre lo que es el cómo definir tus sueños, qué es lo que quieres. Porque una de las cosas más importantes es saber qué es lo que quieres hacer. Ujú, Porque si no sabes qué es lo que quieres hacer, pues entonces nada más estás dando patadas de ahogado por todos lados y nunca vas a llegar a nada. claro. Lo segundo es hacer una estrategia de trabajo para que puedas definir claramente esas metas y saber cómo llevarlas a cabo. Pero en el Inter te pongo algo que a deducción propia, y de hecho lo pongo ahí en el libro tal cual, de que si hay psicólogos o alguien que sepa de ese tipo de temas de psicología, pues me va a matar, ¿no? Porque yo divido la mente en tres fases, en tres facetas. La mente subconsciente, la mente consciente y la mente supraconsciente. Como tal, Ujú, a nivel de psicología eso no existe, o sea, no hay nada, no hay nada como eso, pero esa es la forma en la que yo lo definí. La mente subconsciente, pues al final del día es toda la información que tenemos a nivel subconsciente, toda la forma en cómo hemos venido desarrollándonos por ujú, factores externos que interiorizamos. La mente consciente es la forma de cómo ejecutamos todos esos factores subconscientes y ujú. la mente supraconsciente es aquello que no logramos entender todavía, que de hecho sigue siendo un campo de estudio, que es la conciencia humana como tal, Ujú, en donde a veces hay esas chispitas por ahí, ¿no? De la voz interior, de esa intuición que tienes por ahí que te dice, sabes que por este camino, ¿no? Ese es por acá, pégale de este lado, y no importa lo que pase, vas a estar bien, ¿no? Ese llamado interior que hay muchas veces es esa mente supraconsciente o es esa misma mente la que hace que ujú. a veces te alejen de los peligros o que veas o escuches cosas pues, que no sabes de dónde demonios están saliendo y que además en el cerebro tiene un sector de trabajo. O sea, el cerebro no es la mente, que es una de las cosas que también pongo en el libro. Tu Ujú, cerebro no es la mente, es una herramienta de la mente, ¿sí? claro. Y esa herramienta de la mente tiene ciertas zonas que trabajan en función de la mente subconsciente, la supraconsciente y la mente consciente. Y además también en el libro, si no estoy equivocado, ahí no lo menciona, de hecho voy a hacer una corrección y una ampliación para la edición ya impresa. Una de las cosas que me faltó ahí encuadrar bien es que la mente son tres sistemas. Es el sistema que está en la parte de tu cerebro, el sistema que está en la parte del corazón y el sistema que está en la parte del sistema digestivo. Y, Cierto. es, y Ujú. a nivel de estudio, Está interesante ahorita, eso. Ujú, actualmente en la neurocardiología ya se está viendo que el corazón tiene su propio sistema neuronal y tiene una forma de detectar y de interactuar con el ambiente, inclusive previo al cerebro. La parte del sistema digestivo de lo que le llaman el jara en el oriente, ujú, que es ujú, donde está la energía vital y que de hecho a nivel médico el sistema digestivo es el que controla y regula todo lo que es el sistema inmunológico. Es el que te protege, el que le provee de alguna manera de bienestar a todo tu organismo. Bueno, curiosamente el jara está alojado
en la parte del plexo solar, y ya hay estudios actualmente que hablan sobre que, y de hecho ya le llaman así, el segundo cerebro es el sistema digestivo, que hay no meramente como una base neuronal dentro de los intestinos, pero esta flora intestinal que hay funciona de alguna manera como está tan conectada con el sistema nervioso que también arroja información a todo el organismo para saber cómo actuar ante ciertos ataques virales, bacterianos, malestares estomacales, como es el que prácticamente provee de información a la mayor parte del resto del cuerpo después del cerebro Claro. para poder producir en el organismo un mejor funcionamiento. Y para Y el, producir las hormonas de la felicidad, ¿no? La exacto. serotonina. Y el último sistema que yo no lo menciono tanto en el libro, pero también está, que es la parte sexual, es el sello raíz, ¿no? La parte de la sexualidad. Es Ujú, también parte de la mente. Entonces, yo defino a la mente como un sistema en conjunto, ¿no? No es tu cerebro, no nada más es lo que piensas. Tiene mucho, mucho más de estructura que yo creo que muy poca gente se ha atrevido a consolidarlo, ujú. porque toda esta información tú la puedes encontrar repartida por muchos lados, pero no hay quien se ponga de acuerdo todavía. Entonces, lo que yo intento hacer en el libro es tratarlo de sintetizar lo más que puedo a modo de que sea fácil de digerir, de pensar y por lo menos de tener un preámbulo, porque posterior a este libro voy a hacer otros que profundicen en toda esta parte, Ujú, eh, y que te den la herramienta que tú necesitas para aterrizar tus ideas en papel, darles una estructura, darles una forma y un modelo que ya es muy famoso, que se conoce como SMART, y que tú con base a eso tú puedas impregnar tu enfoque, tu energía y tu claridad para que puedas verdaderamente ejercer una manifestación. Hay tres formas de manifestar las cosas. Número uno es a través de la palabra hablada. Número dos, a través del pensamiento. Y número tres, a través de la acción. Entonces, tú puedes manifestar cosas simplemente con decretarlo. La otra es, mm, puedes manifestar cosas simplemente con pensar las cosas. Y de hecho yo creo que a la mayoría de la gente le ha pasado. Y la última forma también es de hacerlo. O sea, simplemente tomar acción entre lo que estás pensando contra lo que quieres hacer. Y es ahí cuando te vuelves congruente en esos tres procesos. Y la ujú. última parte del libro de lo que te habla básicamente es de la desintoxicación mental y emocional, de cómo de alguna manera has sido programado para tener cierto tipo de adoctrinamiento y cómo te puedes liberar tú de esa parte. O sea, qué es lo que tú tienes que hacer para empezar a desprenderte de eso y comenzar a inculcar en ti el propio camino. Por eso se llama el camino del maestro. La base fundamental del libro es tú eres tu propio maestro. Tienes que aprender a seguir tu propia intuición, ¿sí? Tienes que aprender a conocerte, tienes que aprender a cómo funcionas, a cómo estás hecho y a saber que todas esas cosas que tú tienes adentro las puedes utilizar para bien, para construir algo nuevo, para cambiar, que es la palabra clave de todo esto, es eso, cambiar. De que si viniste siendo una persona completamente arruinada en tu vida, puedes cambiar de un día, no de un día para otro, pero sí de un día para otro, en la manera en cómo ya quieres ejecutarte en el futuro. Entonces, en ese inter en el que estás haciendo ese cambio, yo te estoy dando ahí pequeñas herramientas para que puedas tú hacerlo, ¿sí? Ahora, esto va en función de un modelo, de una metodología que yo he diseñado a lo largo de varios años, que se llama el sistema punto cero. El sistema punto cero, al final del día, lo que te enseña es precisamente que tú tienes las habilidades que necesitas para desarrollarte, para poder manifestar cosas y que hay diferentes niveles en las cuales tú puedes accionar. Volvemos a lo mismo, en la parte del pensamiento, en la parte del verbo y en la parte de la acción, pero siempre todo trabajando con la intención. Ahora, es muy importante que entiendas que tú como ser humano, cuando comienzas a ejecutar un cambio en tu vida, todo lo que tú haces desde adentro, afuera tiene una repercusión. Muchas veces, y yo eso lo he vivido a lo largo de muchos años, cuando comienzas a trabajar en ti mismo y comienzas a estar haciendo estos procesos personales,
afuera se vuelve todo un desmadre. Sí. Y de repente dices, güey, algo estoy haciendo mal, porque pues si estoy decretando, me levanto más temprano, estoy cambiando mi actitud y eso, y de repente afuera todo está de cabeza, ¿no? A tu alrededor empieza a haber más problemas de lo normal, la gente empieza a poner más loca, pero es un proceso, Sí. y ese proceso es muy claro, simplemente que como tú estás moviendo por dentro todos los escombros, afuera lo vas a ver reflejado, y eso te lo puedo garantizar. Yo lo he vivido más de infinidad de veces, todas las veces que me he puesto a trabajar conmigo, todo el trabajo interno que se hace afuera se vuelve un desmadre, ¿no? Sí. Pero dentro de En chamanismo le llamamos la energía del jaguar o del caos, y es una de las Exacto. energías vitales para lograr un cambio, porque si quieres construir algo nuevo, pues no lo vas a hacer sobre la porquería que estaba ahí, pues la tienes que derrumbar y se va a ver horrible y se va a ver peor que antes. Yo baso Sí. este principio en tomando como figura a Shiva, ¿no? Y eso siempre lo explico. Sí. Shiva es la imagen de la destrucción y el renacimiento dentro de la cosmogonía hindú. Exacto. Entonces se dice, por ejemplo, que cuando Shiva abre su tercer ojo, el universo se destruye para volver a ensoñar y crear uno nuevo. Y yo lo que le digo a la gente con peras y manzanas es, imagínate que al día de hoy tu mente, la estructura mental que tienes es una casa que necesita remodelación o que a veces hasta necesita reconstrucción, güey, porque está... Ya, tírala. Sí, o sea, mejor tírala y levanta algo nuevo, pero es eso. O sea, tienes que tirar todo eso, crear cimientos nuevos y volver a levantar desde abajo. Pero en ese inter que tú estás tirando todas esas limitaciones, todas esas creencias limitantes, tus miedos, tus obstáculos mentales y todo eso que tienes ahí atorado, pues alrededor de ti vas a ver un desmadre y no sabes ni qué chingas tienes que hacer. Entonces, ahí es cuando entra la parte de un coach o de un guía que debería de estarte diciendo, a ver, güey, pues tranquilo, o sea, te voy a explicar cómo es el proceso para que no te espantes y te voy a decir por dónde es y qué deberías de hacer y cómo ahora sí, cómo meterle chanfle al tiro, ¿no? Para que te salga bien. Porque mucha gente se espanta en el proceso. Entonces, ahí, y a base de eso, el sistema punto cero se surge de tres maneras. Es un taller, es una serie primero una serie de conferencias que se llaman la Revolución de la Conciencia, los seminarios de la Revolución de la Conciencia, que son meramente informativos, es más información que práctica, pero que te van a ayudar a entender mucho de cómo está constituido todo. Luego vienen los talleres del sistema punto cero, que es ahí sí donde prácticamente yo te enseño y te digo qué es lo que tienes que hacer para poder manifestar cosas, cómo reestructurar todo tu nivel de pensamiento emocional y demás. Y luego hay otros talleres que ahorita ya lo estoy empezando a hacer a través en línea. Acabamos de terminar hace 2 o 3 semanas el Desarrollando tu Mente Maestra en 21 días. ¿Por qué en 21 días? Se dice que el proceso normal de la nueva creación de neuronas en el cerebro es de 21 días. Es como se comienzan a generar los hábitos. Sin embargo, yo lo que le dije a la gente, lo que le digo a la gente es que no se trata nada más de 21 días. O sea, volvemos a lo mismo, no es una pinche píldora mágica. Ahí es para empezar a sembrar, exacto, apenas. Es para que sepas a partir de ahora qué es lo que tienes que hacer y lo vas a hacer por ciclos de 21 a 28 días. ¿Por qué? Porque tus ciclos de 21 días, o sea, de 3 semanas directamente van a ser trabajo, y luego 7 días completos van a ser para relajarte y descansar y luego vuelves a empezar. ¿Por qué? Porque así tiene que ser, o sea, así son los ciclos. O sea, nunca puedes estar a tope, güey, así a todo al 100%. ¿Por qué? Porque te quemas. Seas un Ferrari o seas un bocho, si lo tienes al 100%, siempre lo vas a tronar. Tu cuerpo es exactamente igual. Si lo quieres mantener al 100% todos los días, tarde o temprano te lo vas a chingar y te va a pasar la factura. Entonces, los ciclos de 21 días se deben de cumplir. En 21 días haces el proceso de regeneración mental, de regeneración en todos los sentidos, para que después de esos 21 días te tomes como 7 días de relajación o de descanso. Y no es como para que lo tires y a la chingada, ¿no? Sino que en esos 7 para días... que asimiles, integres, exacto, ¿no? Como cuando haces ejercicio y dejas que el músculo también crezca, entonces, cicatrice, ¿no? Son 3 semanas, por ejemplo, este último que hice fueron 3 semanas, empezó de menos a más.
donde la primera semana prácticamente es el diseño de tu porqué, de tu gran porqué, de saber por qué estás haciendo las cosas, qué quieres hacer, trabajarlo. El segundo es un poquito más de acción, la segunda semana ya es meterle un poquito más de caña, y la tercera es caña pura, o sea, la tercera semana es una chinga, ¿no? Y de hecho, en el acompañamiento, algo de lo que hago dentro de ese coaching a nivel online, más bien lo hago por WhatsApp, Ujú, ujú. este, que les mando audios, les mando cosas, las instrucciones, los acompaño, hago sesiones de uno a uno, se hacen sesiones grupales y demás. este, no es algo como de, a ver, pues ahí está, ahora les toca y ahí se chingan, no, no. Yo con ellos, las 3 semanas, estuve haciéndolo y fue una madriza. La última semana estábamos todos, era bien curioso porque fue la semana más intensa, pero al mismo tiempo fue la semana con más energía de toda la gente que realmente hizo el trabajo, ¿no? Y a pesar de que era una chinga, la gente se sentía mejor, y es ahí donde comienza a brillar tu potencial. Y yo lo que trabajo en la parte de este curso en línea que se llama Desarrollando tu mente maestra en 21 días es la construcción, la reconstrucción del ser para poder hacer, y ya después el tener, ¿no? El ser, hacer, tener. Porque aquí hay algo bien importante. Si tú no te redefines en tu ser y sigues haciendo lo mismo basado con un ser incorrecto, tus resultados van a ser exactamente iguales. Entonces, tienes que redefinirte, reintegrar ciertas cosas, construir basado en algo que tú realmente quieras hacer, porque ya estás claro de lo que quieres, pero al mismo tiempo es irte destruyendo un poquito de tus hábitos negativos que no te dejan nada, poniendo en lugar de eso nuevos hábitos, nuevas formas de cómo comunicarte contigo mismo, con los demás. Eh, Llevo mucho la integración de la gratitud, del perdón, del tener contacto con la gente, de del escribir, ¿no? Sobre todo, del hacer meditación por la mañana y por la noche. O sea, son muchas cositas, ¿no? Y es como un curso introductorio, porque de ahí se viene otro que es un poquito más avanzado, porque ya incluye la parte de la alimentación, incluye la parte de hacer ejercicio, que es algo que apenas estoy integrando conmigo, por eso todavía no lo he puesto al público. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona que vendo algo sin que yo lo haya hecho conmigo, ¿sí? Ujú, Entonces, ujú. yo no puedo venderle a alguien algo que yo no pongo en práctica en mí, porque si no estaría haciendo como toda esta bola de payasos que crean un personaje alrededor de ellos, te venden el personaje, pero atrás en su vida pues es un fiasco, ¿no? O son otra persona completamente diferente. Ujú. Entonces, pero de desarrollando tu mente maestra en 21 días, eh, tuvimos ahí por lo menos 5 personas, todas mujeres, que es algo increíble, que tuvieron un avance impresionante en lo que hicieron, ¿no? En cómo despertaron así como, pum, más de cuenta que era como ese empujoncito que necesitaban, y afortunadamente recibí buenos comentarios, ¿no? En general de todos. Recibí buenos comentarios de que sí les está ayudando, sí les funciona, sí les sirvió. Y es que como yo les decía, o se los dije en ese taller, lo voy a volver a reiniciar. De hecho, yo creo que dentro de unos 20 días más voy a volver a publicar la convocatoria para la gente que se quiera inscribir. Van a ser otra vez 21 días. Eh, y lo maravilloso de esto es ver que la gente le dé resultados. O sea, a mí me da igual, ¿no? De alguna manera, qué es lo que quieran hacer, eso es su papalote, su rollo. Pero sí, 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 o Sí, sea, sí. si hay gente que tiene aspiraciones muy grandes y otras que no tiene tantas, pues a mí me da lo mismo. Es lo que la gente quiere hacer. Ujú. Pero cuando yo escucho comentarios o recibo mensajes de agradecimiento de, oye, fíjate que me pasó esto, fíjate que ya conseguí aquello, fíjate que ya le di al clavo, fíjate que ya me liberé emocionalmente de todos estos pedos que traía y me siento mejor. Y de hecho una de las cosas que les puse fue tomarse una foto al inicio y una foto al final. Curiosamente, una de las características en todas las fotos es que la piel brilla más, aunque la expresión pudiera a lo mejor ser la misma. En la foto número 1 la gente se ve con la piel opaca, ¿sí? O sea, como reseca. Y en la última foto ya se ven diferentes. Entonces, eso habla de un cambio. O
sea, porque ese cambio al final del día es un cambio interno, ¿sí? Ujú, Em, ujú. y ya cuando empiezo yo a recibir mensajes de, oye, fíjate que me empezó a pasar esto y ya lo pude resolver y ya encontré la solución a aquello otro, o fulanito llegó y me regaló lo que yo tanto estaba esperando desde hace tanto tiempo, o las cosas están dando, las cosas están fluyendo, me está empezando a ir mejor en mi trabajo, no sé, comentarios de ese tipo, pues te das cuenta que funciona y son, créeme, Estela, son cosas muy pequeñas, o sea, son acciones chiquitas. Tampoco es como que tengas que ir a salir con una espada y un escudo, ¿no? Y conquistar al mundo, güey. O sea, hay algo que le digo a la gente es, la forma de conquistar el mundo es empezando por ti, porque la forma de cambiar al mundo es cambiándote a ti. Claro, Y si tú quieres ver que las cosas puedan mejorar, pues tienes que mejorar primero contigo. No puedes exigir lo que no tienes y no exacto, puedes dar lo que no tienes tampoco. Pero exacto. para poder dar lo que sí quieres ver allá afuera, necesitas generarlo desde acá. Y la única forma de generarlo desde acá es aprendiendo a hacerlo. Entonces, hay mucha gente a la que no se le ha enseñado cómo hacerlo. Y es Ujú. muy sencillo. Realmente es muy, muy, muy sencillo. No es nada del otro mundo. Simplemente necesitas enfoque y disciplina. Y eso es todo. Y querer hacerlo y saber por qué lo estás haciendo. Sí, 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 y ahí un poquito de apoyo también es lo que sirve, porque muchas veces hay gente que dice, pues sí, yo sé cómo meditar o cómo eso, como aquello, pero pues yo solito pues no me motivo, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces este tipo de guías nos sirven como para tener un poco de inspiración y lograrlo, porque aun cuando son cosas chiquitas, pues la tendencia del ser humano es a la flojera, ¿no? Pero nos inspiramos en grupo o cuando ya hay un sistema recorrido, ¿no? Y pues me da mucho gusto todo lo que me comentas, me da mucho gusto ver los resultados, ¿no? Que has visto, incluso el detalle de las fotos, me parece maravilloso. Es muy bonito cuando se ve el cambio en la gente, ese brillo Y al de hecho final. pueden encontrar, digo, yo le pedí personalmente a la gente que me mandara su testimonio. Ujú, Y eso que pueden encontrar dentro de la página de Shiny Demise en el Facebook, ahí puse los testimonios de cada una de las personas que llevaron al 100%, ujú. que digo, se inscribieron como 12 personas, pero hubo dos desaparecidos, uno que ya decidió no tomarlo al final y demás. Siempre es así, ¿no? O sea, como en Sucede, cualquier cosa. claro. Entonces, realmente las que se integraron al 100% fueron 5. Y ahí están los testimonios. No son palabras mías, son Sí, de sí, de ellas. ellos, de ellos. Y por ahí también tengo otros testimonios de otros talleres, cursos y cosas que he dado. Y al final del día, a mí lo único que me deja a nivel de gratitud personal es saber que a la gente le funciona. Algo que yo le digo a la gente en los talleres es, aquí no se trata de mí, se trata de ti. E inclusive tú puedes lograr cosas más grandes de las que yo he podido lograr aplicando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues vete a saber por qué, güey. Pero puede ser así. O sea, Sí, sí tal cual, pasa, ¿no? exactamente. Entonces, no se trata de tanto lo que yo he hecho, porque yo sé exactamente a nivel personal qué sí me ha funcionado, qué no, en dónde y alrededor de mi vida veo hecho un desmadre, entiendo perfectamente que está funcionando y que es una forma de preparar el terreno para que después brote lo que quiero que se manifieste. Pero Perfecto. eso muy pocas veces se lo dicen a la gente. Oye, Eh, entonces ya la próxima ya te vamos a ver así, bien fit, bien mamey, oye, con los próximos, el próximo conocimiento que te vas a traer. Me da pues mucho gusto también esa parte, qué bueno. al final del día pues, es parte del progreso, ¿no? Yo también trato de no quedarme en donde estoy. También tengo mis propios guías, mis propios maestros, mis propias lecturas. Todavía tengo planes también. Por ahí, para el próximo año, tengo planeado certificarme como coach, tal cual, de John C. Maxwell. Es una de las metas que he puesto por ahí. Ujú, Porque al final del día también, si yo quiero entregarle mi modelo a la gente de la mejor manera, lo tengo que hacer preparándome yo. ujú. este, y quiero todavía hacer otras cosas. Te repito, por ejemplo, el libro del Camino del Maestro en la versión digital
eh, va a tener una corrección, va a haber una edición, yo espero que para fin de año que sea corregida y aumentada, porque lo quiero imprimir en físico. Y va a tener varias cosas que no incluí en su momento. Y ya tengo pensados los otros 3 libros que van a salir a raíz de este. No voy a decir los títulos, pero ya sé exactamente de qué van a tratar, a qué van a ir dirigidos y qué partes van a hacer que la gente trabaje para que al final del día mi intención con todo esto es que la gente por sí sola pueda adoptar lo que le funcione del modelo, implementarlo en su vida y si le sirve, pues adelante. Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias, por compartirnos todo esto. Yo creo que son excelentes herramientas y muy recomendadas y que son un tesoro porque la verdad, yo creo que casi que el 90% de lo que encontramos afuera pues, de supuestas recomendaciones o cursos y demás, pues tienen un toque de esto, ¿no? De tipo secta, del gurú, de siempre hay alguien superior al que tú nunca vas a llegar o lo que sea. Y pocos de verdad son los que quieren transmitir o queremos transmitir esta parte de realmente que la gente pueda encontrar su propio camino, que sea su propio maestro, tal como tú lo pones en tu libro, lo cual me parece excelente, maravilloso. Y pues, ¿en qué lados te pueden encontrar? Yo aquí anoté aquí arriba, bueno, Shiny the Mice Project, que es como estás en Facebook, pero no sé si quieras, decirnos algún otro método de contacto. Bueno, básicamente en la página de Shiny MS Project también está la de Sistema Punto Cero en Facebook y el canal de YouTube de Sistema Punto Cero lo pueden encontrar así tal cual. Así, ahí hay varios podcasts y videos. ¿Desde cuando ando yo con la intención de reactivarme? Pero pues sigo teniendo actividades personales y la verdad es que no me he dado el tiempo, necesito calendarizarlo bien. ¿Desde cuando tengo por ahí algunos temas ya grabados? Que quiero subir, pero también tengo que trabajar en la edición, entonces es una chinga, ¿no? Porque ahorita soy el todólogo, este, y es así como de grabo, edito, subo, ¿no? Y bórrale y ponle y no sé qué, y a mí la neta ahorita no me da tiempo para eso, no me estoy dedicando a esa parte, pero en algún momento dado, antes de que termine este año, por ahí les empiezo a dar la sorpresa de empezar a subir videos con contenido que al final del día sean de valor, ¿no? De valor, sobre todo de carácter de desarrollo personal, y desarrollo espiritual, si se le puede llamar de esa manera, y con palabras de acentavo, como decían los libros de Connie Méndez, ¿no? Que es lo más importante. Muchas veces te encuentras por ahí también algunas cosas o algunos libros que puta, son un pedo que te entre, ¿no? Todo lo que es porque están cabrón, o sea, debes de tener ya cierto nivel de conocimientos. Por ejemplo, recomendándoles un libro muy bueno que a mí y quizás es el que más he recomendado toda la vida, porque a mí me encanta. Y para mí es de los mejores, está dentro de mi top 3, es el de Tus Zonas Erróneas de Wayne Dyer. Quien no lo haya leído, tiene que leerlo y puede empezar por ahí. O sea, hace rato yo le estaba diciendo, cultivar el hábito de la lectura. Bueno, puedes empezar por ese libro. Te vas a dar cuenta de muchas cosas. Eh, y ahora, ese es un libro como muy así, de palabras de centavo, ¿no? Si quieres encontrar libros que hablen más profundamente sobre la conciencia y este tipo de asuntos ya profundones, léete el libro rojo de Carl Jung. Yo no he terminado de leer el bendito libro porque me duele la cabeza cada vez que lo abro y me echo 10 páginas porque está bien cabrón, está muy pesado. Pero toda la información que viene en el libro rojo de Carl Jung es oro molido, tal cual. ¿Quieres volverte un chingón en temas de conciencia? Léete los libros y el contenido de Carl Jung y vas a salir loco. Te voy a decir algo. Muchas de las cosas que hoy en día se dicen en asuntos de motivación, de superación personal, de desarrollo personal, inclusive hasta de espiritualidad, son gracias a Carl Jung. O sea, Carl Jung fue una base fundamental para, para generar una corriente alterna a lo que en su momento empezó a ser como esta parte de la psicología, ¿no? Todos los fundamentos de la psicología ya más contemporáneos, como Carl Jung tomó una directiva más abstracta y le dio su propio matiz, su propio conocimiento, su propia experiencia,
Pero si te lees, por ejemplo, el libro rojo de Carl Jung, vas a terminar loco, güey. Es la neta. Pero, pero vas a En el encontrar... buen sentido, en el buen sentido. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. No, pues excelente, Master, excelente. A ver, una tercera recomendación que nos dejes. Un Ah, tercer libro. sí, sí, sí. Hay un libro que a mí me gusta mucho también que se llama El sistema, la llave maestra, A de ver, Charles Haanel. a ver otra vez el Así, sistema. así tal cual como se llama. ¿El sistema qué, El perdón? sistema, la llave maestra. La llave Así, maestra. la llave maestra. Ujú. Ujú. Ese es de Charles Haanel. A ver, Con, dime con, si le con estoy H. poniendo bien. H-A-N-E-L. ¿Así? Así mero. Ah, bien. Charles Haanel. Eh, de hecho, Charles Haanel es considerado el padre de la corriente del nuevo pensamiento. Todo lo que hoy conocemos como el secreto, la ley de la atracción y todo eso que ahora es muy popular. Bueno, realmente el fundador, podría decirse así, de ese sistema de pensamiento es Charles Haanel. Y el sistema, la llave maestra, es la piedra angular de todo eso. Y no te habla en ningún sentido de siéntate 20 horas a pensar para que se manifieste, ¿no? O sea, el güey te da básicamente los pasos a seguir de cómo conducirte a nivel mental y hacer Ujú. ciertas prácticas. Algo que me gusta mucho de ese libro es que en todos los capítulos te deja una práctica, en todos los capítulos. Y son 20, si no recuerdo mal, creo que son 21 semanas o 28 semanas, este, donde tú vas a ir desarrollando el hábito, nuevamente, hábitos diferentes. Y con esos hábitos diferentes vas a tener resultados diferentes. Ese es un libro muy bueno también. Excelente, excelente, porque luego la gente cree que todo esto es muy nuevo y, ¿no? Llevamos No, inventando el hilo negro. no, y Charles Haanel, ese libro, el sistema de la llave maestra, si no estoy equivocado, el libro fue editado en el año 1918, 1915, una cosa de esas. O sea, Fíjate. estamos hablando de, ¿no? Y este asunto del secreto, la ley de la atracción, todas esas cosas que empezaron a surgir ya más recientemente, todo eso es vamos a decirlo así, como la réplica de aquella corriente de antaño, ¿no? De esos grandes pensadores por ejemplo, también Napoleón Hill con su libro Piensa y hágase rico, Claro, del Carnegie, todos esos, al final del día todos son como los precursores de lo que hoy en día conocemos como desarrollo personal, ¿no? exactamente, exactamente. Pues nos has dejado un tesoro para comenzar y muchas ideas y también pues herramientas ya más directas y hasta opciones para guiarnos pues a través de los talleres, seminarios también que das. Así que pues muchísimas, muchísimas gracias, Master, por compartir todo tu punto de vista, tu conocimiento. eh, y pues nada, de todo corazón, muchísimas gracias por tu tiempo. Aquí es tu espacio cuando gustes y espero volverte a invitar muy pronto o cualquier tema que tú también quieras abordar o tocar con todo gusto. Claro que sí, para mí va a ser un placer. Pues bueno, chicos, ¿algún mensaje final que quieras dejar? ¿Algo más que quieras comentar antes de terminar nuestra Pues transmisión? en general creo que lo he dicho todo por el momento. Quizás lo único que tendría que decir para cerrar el tema es, pues dejen de buscar afuera lo que tienen dentro, ¿no? Eh, Allá afuera siempre van a encontrar gente que se quiera aprovechar sobre todo de tu parte emocional, tu parte mental y sobre todo de tu fe. La única manera de verdaderamente acercarte a tu divinidad es yendo hacia adentro. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay más. No necesitas de nadie, no necesitas de maestros en ese sentido. Habrá guías alrededor de ti que te pudieran indicar la manera de cómo encontrar lo que estás buscando, de saber detectar las señales, las oportunidades y de saber mirar las migajas de pan que hay en el camino. Pero si es alguien que te está condicionando, si es alguien que te está imponiendo, si es alguien que te está sustrayendo de tu propia esencia, no tienes nada que hacer ahí. Es así de fácil. Correcto. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Master. ¿Vale? Pues de mi parte es todo también y muchas gracias por la invitación, Estela. Que tengan bonita tarde. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, chao.
Chao, chao. Ah, ta, ta. Nadie.